Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este sábado que tenemos el estudio de la palabra de Dios y pues tenemos el estudio, hermano, de las bases doctrinales de nuestra fe y de nuestra iglesia presbiteriana nacional. Y así es la doctrina de todas las iglesias reformadas y todas aquellas iglesias que tienen esa fe, esa sana doctrina, esa fe reformada en todo el mundo y en nuestro México. Bueno, hermanos, nos quedamos en el quinto paso, el quinto punto sobre las bases doctrinales, que es la perseverancia de Dios o la perseverancia de los santos. Estuvimos viendo 5 puntos doctrinales muy importantes. Primero, vimos lo que es la depravación total. Cuando el hombre cayó en pecado, hermanos, todas las partes de su ser, de su alma, fueron contaminadas por el pecado. Su razón fue contaminada por el pecado. Perdió su libre albedrío. Así que ahora el hombre no puede escoger por sí mismo para poder tener una buena sintonía con Dios, una buena relación con Dios. Es más bien Dios el que va en busca del hombre para establecer una buena relación con él. Y esto es posible a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos se perdieron, todos se descarriaron, dice en el capítulo 3 el apóstol San Pablo. No hay nada bueno en nosotros. Todos somos pecadores. Todos nos apartamos de Dios. Pero el que nos ha reconciliado con Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es lo que enseña la depravación total. De que el hombre, cuando se rebeló en contra de Dios en el huerto del Edén, perdió su sintonía con Dios, murió físicamente y espiritualmente. Espiritualmente se rompió ese lazo que había con Dios. Y físicamente el hombre empezó a morir. Porque Dios le dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y el original hebreo dice, muriendo, morirás. El hombre empezó a morir, porque entró la muerte por el pecado. Y también estas consecuencias de pecado pasaron a todas las generaciones hasta el día de hoy. El siguiente punto que vimos, ese fue el primero acerca de la depravación total. El segundo punto que vimos fue la elección incondicional. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, 5 y 11, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos y para hacer su voluntad. No fuimos nosotros que elegimos ser cristianos, sino fue Dios quien nos eligió para que nosotros fuéramos cristianos. Dios en su soberanía y en su gracia eligió a su pueblo, eligió a su iglesia para que fuera salva a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso el segundo punto es elección incondicional, porque Dios no te elige porque tú seas bueno o porque tú seas malo. Lo único que ve Dios es que tú tienes rota esa relación con Dios, estás alejado de Dios, estás perdido. Y el Señor te escogió para que tú seas cristiano. Aunque tú no tuvieras obras buenas, Dios tuvo misericordia y gracia contigo para llamarte y formases parte del pueblo, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tercer punto que vimos es expiación particular. Que nuestro Señor Jesucristo murió solamente por su iglesia, no murió por todo el mundo. Murió por los elegidos, como ya cité a Efesios capítulo 1, versículo 4, 5 y 11. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo murió por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice que se entregó por el mundo, se entregó a la iglesia ofreciendo un sacrificio perfecto de Dios. Así que ahí la gracia de Dios está limitada.
es solamente para los elegidos, para los predestinados, que Dios llama, no porque tengan buenas obras, porque en el ser humano no hay buenas obras. Es Dios quien nos rescata y le da una vida nueva y lo transforma con su Espíritu Santo para ser verdaderamente cristianos. Ese es el tercer punto que vimos. El cuarto punto que vimos es gracia irresistible. Cuando se habla de la gracia de Dios, hermanos, estamos hablando del potencial que tiene Dios, su amor y su misericordia hacia los perdidos. Cómo Dios tuvo gracia de nosotros siendo pecadores. Un ejemplo de la gracia irresistible es la conversión de Pablo. Ahí en Hechos capítulo 9. Pablo no tenía la menor idea que era ser cristiano. Es más, él no quería ser cristiano, perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a Dios hasta que tuvo ese encuentro sobrenatural con Jesucristo cuando iba de camino a Damasco. Y ahí Dios lo transformó y lo cambió y lo dijo y le dijo que lo había elegido para que llevara su palabra a reyes y a diferentes naciones. Nadie puede resistir la gracia de Dios. Y lo vemos en la vida de Pablo. Pablo ni de broma quería ser cristiano, pero ¿quién lo transforma? ¿Quién lo cambia? ¿Quién derrama su amor y su gracia sobre él? El Espíritu Santo. Dice el mismo Pablo en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de Cristo, dice, como un abortivo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, dice el apóstol Pablo. Y así como a Pablo llamó a los demás apóstoles y a través de la historia de la iglesia ha llamado a diferentes personas que no querían saber nada de Dios y de Jesucristo, pero el Señor los eligió, los escogió y los llamó para salvación por su gracia, no por buenas obras. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por la gracia de Dios. Y nadie puede resistir la gracia de Dios. Si Dios tiene plan de salvar a una persona, puede ser la más perdida, la más perversa. Pero si su plan es que esa persona sea cristiana, el Señor, según su plan perfecto, tarde o temprano lo va a llamar para ser cristiano a través de la proclamación del Evangelio, a través de la palabra. Y el último punto, hermanos, que quedó pendiente antes de Semana Santa fue la perseverancia de Dios o la perseverancia de los santos, como le llaman algunos. Quiere decir que el creyente en Jesucristo no pierde su salvación. Se pierden los que ya están perdidos, los que jamás creyeron en Jesucristo, que tienen una fe superficial, una fe hueca, una fe temporal. Son aquellos que se arrebatan, que por un momento tienen mucha fe, creen mucho en Dios, vienen los problemas, vienen las pruebas y le dan las espaldas a Jesucristo, le dan las espaldas a Dios. Pero miren qué dice el Evangelio en San Juan capítulo 10. Nos habla precisamente de la perseverancia de Dios, que Dios guarda al verdadero cristiano, al verdadero creyente, para que no caiga de la gracia de Dios, porque Dios lo sostiene con su mano poderosa para que jamás se aparte de la fe. Dice en el capítulo 10, versículo 28 y 29, dice Jesucristo. Bueno, desde el 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está dicho todo. Jesucristo dice que sus ovejas las conocen, oyen su voz y le siguen. Dice, nadie las puede arrebatar de sus manos. Nadie. El diablo no puede arrebatar
aunque haga 1000 cosas para hacer tropezar al verdadero cristiano, no va a lograr apartarlo de Dios y del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí el Señor, versículo 28, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, no se van a perder, no pierden la salvación. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatar de las manos de Dios, de la mano del Señor, al creyente, al verdadero cristiano. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que están en las manos del Señor. Están en la mano del Dios Trino. Nadie puede arrebatar las ovejas del Señor de sus manos. No pueden perder su salvación porque están en las manos de Dios. Ahora, con esto no estoy afirmando que los creyentes en Jesucristo sean perfectos, que ya no pequen. Seguimos pecando porque mientras que estamos en el mundo somos pecadores. Pero somos salvos por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios. Y nadie jamás nos va a arrebatar de las manos de Dios. Nadie jamás nos va a apartar del amor de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Ni tribulación, ni angustia, ni peste, ni espada, ni guerras, ni enfermedades, dicen, nos van a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces este pasaje queda muy claro de que nadie puede perderse. El verdadero cristiano que ha sido elegido, que ha sido predestinado por Dios, que ha sido llamado por Dios, como Dios llamó a Pablo, a Pedro, a Juan, a Mateo, a Tomás, así también nos llamó a nosotros para formar parte de su iglesia y de su pueblo. Y en las manos de Dios estamos seguros, porque Él nos sostiene, porque Él nos cuida, porque Él nos guarda de los peligros que nos rodean, sean peligros materiales, sean peligros espirituales. Él nos guarda y Él nos protege. Y el creyente jamás va a perder su salvación. Es lo que ya leímos. Además, ¿qué dice Efesios capítulo 4, versículo 30? Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí nos habla de que la salvación es obra del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, ha sellado a cada creyente. Dice en otra parte de la Escritura que el Señor conoce quiénes son suyos, quiénes son los verdaderos creyentes que Él ha llamado para salvación. Y ahí en el Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y quién puede quitar el sello del Espíritu Santo? Los demonios no pueden hacerlo, Satanás no puede hacerlo. El mundo con todas sus problemáticas no puede arrebatarnos de la mano de Dios y no pueden quitar el sello del Espíritu Santo. Porque no fue hombre ni un poder sobrenatural fuera de Dios quien lo hizo, sino fue Dios mismo a través de su Espíritu Santo que nos puso su sello. Y Él conoce perfectamente bien quienes forman parte de su iglesia y de su pueblo. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Y los que no tienen el sello del Espíritu Santo, pues como dice Apocalipsis 7, tienen el sello de la bestia, ¿verdad? El 666. Está claro la Escritura, hermanos. Los elegidos de Dios tienen el sello del Espíritu Santo. Y por eso jamás se van a perder, porque están seguros. El Señor no es como los niños, ¿no? El Señor no es vulnerable como los seres humanos. Dios es inmutable y lo que ha prometido lo cumple, de guardar su iglesia, de guardar su pueblo, de guardar a los creyentes. Y sus promesas, hermanos, se cumplen. ¿Qué dice Romanos también? Yendo a Romanos capítulo 11, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 11, versículo 29, dice de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te dio ese don de ser cristiano, Dios no lo va a revocar porque mañana le falles,
porque mañana cometas pecado. Dios va a decir, mira, te voy a retirar todos mis beneficios, te voy a retirar la vida cristiana, te voy a retirar la vida eterna. No, Dios no es vengativo, pero tampoco Dios, que conoce perfectamente bien que somos humanos, nos va a arrebatar la salvación. Pues dice aquí, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y quién lo está diciendo? Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol San Pablo, que siendo enemigo de Cristo y perseguidor de la iglesia, Dios lo transformó y le dio vida eterna. Y esa vida eterna, pues se llama vida eterna, es para siempre. No es por un rato. No es porque al rato Dios se enoja y dice, te voy a quitar la vida eterna. No. Volviendo otra vez a San Juan 10, 28 y 29, dice el Señor Jesucristo, nadie puede arrebatar a mis ovejas de mis manos. Mi Padre, que es mayor que todos, dice, nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Nadie puede arrebatar las ovejas. Nadie puede apartar al verdadero cristiano de la iglesia de Jesucristo. Porque el Señor fue quien lo hizo cristiano. Porque el Señor le dio por su gracia la vida eterna. Y ahora forma parte de los 144,000 elegidos por Dios, como dice Apocalipsis 7. Forma parte de los elegidos de Dios, del pueblo de Dios. La siguiente semana, hermanos, vamos a continuar con los estudios, las bases doctrinales de nuestra fe, para que nuestra fe tenga buenos cimientos y no nos vayamos de un lado ni a la derecha ni a la izquierda, sino que estemos firmes, confiando en nuestro Señor y en nuestro Dios. Que Dios te bendiga y inclina tu rostro ahí desde tu hogar y vamos a orar al Señor. Señor, te adoramos y te alabamos. Te bendecimos y te damos gracias por todo tu cuidado y por todo tu amor y por toda tu misericordia. Toma en tu mano, Señor, a tu iglesia Jesús el buen pastor. Toma en tu mano a tu iglesia que está en todos los rincones del mundo, tu iglesia universal. No la iglesia Pare de Sufrir, sino la iglesia universal de Jesucristo, la verdadera iglesia que el Señor ha llamado para salvación. Toma en tu mano a los enfermos, Señor, aquellos que están sufriendo una enfermedad. Por nuestra hermana Torales, Señor, que está saliendo de la cirugía que le hicieron. Por nuestra hermana Evangelina, Señor, que se va recuperando del mal que le vino. Ten misericordia de ella. Por nuestra hermana Dominga, Señor, que también se va recuperando del accidente que tuvo y la cirugía que le hicieron. Por Angelina Ramírez, te pido también por ella, que tú bendigas su hogar, bendiga su vida, a su esposo y a su hijo, Señor. Tómalos en el hueco de tu mano. Y toma en tu mano a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, Señor. Toma en tu mano también a nuestro hermano Héctor de la Garza, que se va recuperando la cirugía que le hicieron. Te pedimos por él, Señor. Te pido también, Señor, por la mamá de mi hermana Maribel, que se va recuperando. Tómala también en tus manos de amor y de misericordia. Te pido por mi mamá también allá en Tabasco, mi mamá Aura, que tengas misericordia de ella. La fortalezca, Señor, en la fe, a ella, a mis hermanos y a mis sobrinos. Te pido también por el hermano Francisco Gómez, que tú lo fortalezcas, Señor, y que pronto pueda estar totalmente bien. Te pido también por el hermano Francisco Sánchez González, el abuelito de mi nuera, que tengas misericordia de él, Señor, y que pronto pueda sanar su mal. Ten misericordia, Señor, de todos los enfermos, de tu hermano Eduardo Tavares de allá de Acapulco, que tú también traigas, Señor, sanidad moral y espiritual y consuelo en la vida de nuestra hermana de la familia, el pastor Elías Escobar, Señor, que partió a la eternidad. Sé con su esposa, con sus hijos, dales consuelo, Señor. Por la familia Garduño, Cruz Garduño, Señor, que tú les des consuelo por la partida de su mamá, les des paz en sus corazones, les des fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y los esperamos mañana domingo para el culto de las 10 de la mañana, para ustedes en sus hogares y nosotros aquí, hermanos,
para que adoremos todos juntos a Dios. Dios les llene de sus bendiciones. Amén.